Lucas Vázquez. Un jugador que ha sido leyenda del Real Madrid, que ha sido muy importante y que doy fe de que es clave en el vestuario. Qué mal ha terminado, qué fría la salida. Que vuelve Casemiro, terminamos de verlo con el Manchester United muy bien. Y arriba un delantero, que no creo que vaya a ser Endrick, porque en el Real Madrid no la vio. Y dudo mucho que vaya a ser Richarlison. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo. Esto es Fútbol Pop, by El Curubito, hoy con Nacho Lozano López. ¿Pap o PAF? Porque en España decimos PAF. Pero termina en B, no en F. Sí, no sé muy bien el motivo de que sea PAF, pero... Bueno, Puff. Fútbol Puff o Fútbol Pop. Bienvenidos nuevamente, gracias por estar con nosotros, hoy con Nacho Lozano López. Pues hombre, se nos va acabando la temporada, Nacho, yo creo que vale la pena hablar de los equipos o jugadores o técnicos que nos han sorprendido, tanto para bien como para mal, porque pues digamos que hay de todo en esta temporada, tanto en el fútbol español como en el fútbol mundial. Le pregunto, para usted, ¿cuál es el equipo que queda arriba? Mira, voy a decir un equipo que quizá a la gente le sorprenda. Todavía no ha terminado, pero voy a decir el Oviedo, que está a nada, a un paso de meterse y poder pelear por el ascenso directo en segunda división. Está ahora mismo tercero, entraría en playoff, pero sería un histórico del fútbol español, además con Santi Cazorla, que podría volver a primera. Vea, hablando precisamente de la segunda división del fútbol español, yo quiero hablar de Luis Suárez. Luis Javier Suárez, el colombiano que tiene una campaña espectacular como delantero, supera los 25 goles, está peleando ser el máximo goleador de la segunda división. Creo que ya lo va a hacer sin lugar a dudas y también peleando el ascenso, así que es un tipo que me parece termina muy en alto esta temporada y deja la duda de por qué razón el técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, faltándole tantos delanteros y tantos goles a esta selección Colombia, no lo llaman ni lo tiene en cuenta, partiendo del hecho de que juega una división, sí, segunda división española, pero que es mucho más competitiva que la mexicana en algunos casos, que la argentina en muchos otros casos. Para muchos, la quinta, sexta división de Europa, Liga, es la segunda división española, en la que parece que no, pero es muy, muy, muy difícil conseguir ascender porque hay muchísimos equipos que pelean por esas plazas. Ciertamente. Bueno, ¿y qué equipo termina a la baja? ¿Equipo o puedo decir jugador? Puede decir jugador, Voy a claro. decir un jugador que me da muchísima pena que termine tan a la baja y ayer se vivió en la despedida y es Lucas Vázquez. Un jugador que ha sido leyenda del Real Madrid, que ha sido muy importante y que doy fe de que es clave en el vestuario. Qué mal ha terminado, qué fría la salida, porque podría haber salido sin hablar mucho, sin dejarlo todo como una despedida a lo grande, pero con mejores sensaciones. Y la sensación es fea, es rara, no se va como creo que se merece. Creo que sí, es que yo no sé qué le pasa al Real Madrid con sus estrellas. A ver, no voy a decir que Lucas Vázquez era una estrella, pero sí era un jugador importante, era un jugador relevante, cumplidor, que siempre se sacrificó por el equipo. Me parece a mí que fue un hombre de equipo fundamental en el Real Madrid. Y lo de siempre, ¿no? Al principio, cuando salía con Lucas queremos la Champions, sí, y la Liga también, y cuando cobraba los penaltis decisivos, qué bueno Lucas Vázquez, que qué personalidad, que qué no sé qué, y en un momento dado, pues me parece que termina afectándole, creo yo, psicológicamente tanta presión, tantas cosas que se hablaron alrededor de él, y se va de una manera que no merecía irse, porque creo que tiene muchísimos títulos en el Real Madrid. Y la realidad es que Lucas ha sido muy importante, no solo por lo que ha ganado, por lo que ha sido decisivo en algunos momentos, sino porque en muchos momentos, incluso jugando de lateral, lo estaba haciendo bien, no era su posición, pero se puede decir que cumplía. Lo que pasa es que esta temporada ha sido un desastre. No ha estado al nivel medio, aunque sea, que se le podía exigir para ser lateral derecho suplente en el Real Madrid. Este año no ha dado la talla y ha sido muy difícil. ¿Sabe qué equipo también termina a la baja? Dime. El Leicester en Inglaterra. Muy a la baja. Que muy a la baja porque termina descendiendo. Un equipo que recién volvió a ascender, que se queda sin su máxima figura, que es Jamie Vardy. Y pues bueno, se va a segunda división. Desgraciadamente para ellos yo creo que va a ser muy difícil. La segunda división de Inglaterra es demasiado complicada, son muchos partidos, muy física, muy fuerte, y a ver cómo termina esto. Ahí el Sunderland subió también, entonces Sí, muy bien por ellos. Sí, claro, y lo quiere el Borussia Dortmund. Sí, entonces, a ver si sigue los pasos al Madrid, entonces, bueno, en 4 añitos. A ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, llega el momento de hablar de un tema que
nos llama poderosamente la atención y lo unimos con el tema de Lucas Vázquez. Fue la despedida de Carlo Ancelotti y su posterior llegada al fútbol brasileño o a territorio brasileño para asumir como entrenador de la selección brasileña de fútbol. Se despidió el día sábado de su hinchada en Madrid. Un discurso, Nacho, usted estuvo en el estadio. Creo que fue muy dramático y acongojador, muchas lágrimas, todo el mundo llorando. Yo lloré. ¿Cómo lo vive usted? Yo Porque lloré, es que yo lloré. una cosa es verlo en YouTube, otra es verlo en TikTok y otra es estar ahí. Muy difícil, porque ya el sábado, el viernes, perdón, la rueda de prensa fue complicada. El sábado yo fui al estadio diciendo, es un día que me cuesta ir, no porque no me guste ir al Bernabéu, obviamente sí, sino porque sabía que era el día en el que se despedían. No quería que ese momento llegase. Y ya durante todo el partido, un poco superado incluso por Modric, porque se llevó todo el protagonismo, pero también Ancelotti tuvo su momento. El discurso que dio fue muy emotivo, hasta Florentino Pérez salió llorando. Entonces fue un momento muy complicado en el que creo que todo el madridismo, todos los que estaban en el Bernabéu, seguro que a algunos se le cayó una lágrima, a algunos más que otros, a mí bastantes, pero fue un momento muy bonito que se recordará siempre, pero difícil. Yo creo que Carlo Ancelotti llegó siendo uno de los mejores del mundo del Real Madrid, porque ya era uno de los mejores del mundo. Con el Milan hizo muchísimas cosas, con el Chelsea, con el Paris Saint-Germain, con el Parma en su momento inclusive, pero con el Real Madrid sella yo creo que ese gran título del mejor entrenador del mundo. Sí, es que podríamos De decir lejos. que su mejor momento, a pesar de que ha tenido buenos resultados, pero muchos entrenadores han tenido buenos resultados, pero lo que le ha hecho a Ancelotti ser posiblemente de los mejores del mundo es el Real Madrid. Él al Real Madrid y el Real Madrid a él. Entonces, tiene un Y hueco además, importantísimo. esta segunda etapa, Nacho, porque él se va del Real Madrid, va al Bayern Múnich, del Bayern Múnich termina en el Everton, cuando todo el mundo decía ya está, se acabó, no va a pasar nada con él, y vuelve al Real Madrid a ser campeón. Eso fue absurdo. Y ahora que llega un momento especialísimo, importantísimo, que es la selección brasileña de fútbol. El primer entrenador en toda la historia de la selección brasileña de fútbol, la más veces campeona, la pentacampeona, la, mejor dicho, la que tiene a los mejores, que tiene un técnico extranjero. Y lo eligen a él. ¿Qué tanto debe pesar un tipo para que lo elijan a él, saltándose absolutamente todas las tradiciones futbolísticas del país, sociales, económicas, políticas, que eso pueda llegar a generar? Un poco lo mismo que pasó con el Madrid, quizá un Madrid que necesitaba un entrenador, Ancelotti que en ese momento no estaba bien con el Everton y el Madrid que hizo, recurrió a Ancelotti. Pues la situación de la selección brasileña no está en su mejor momento, lleva ya podríamos decir que casi décadas que no está compitiendo por lo que la selección de Brasil tiene que competir y recurren al apaga incendios, a Ancelotti que le ha ido también con el mejor club de la historia, ¿por qué no con la mejor selección del mundo? Ahora, una cosa es gestionar el club en el día a día, que era lo que estaba acostumbrado Ancelotti, y otra muy distinta, la selección. Ahora, él fue entrenador o asistente de Arrigo Sacchi en el año de 1994, perdón, para el Mundial de Estados Unidos, y Arrigo Sacchi le pidió que se quedara con él un tiempo largo como asistente. No aceptó, decidió irse a dirigir en segunda división y posteriormente llegar al Parma y luego al Milan y luego a la Juventus. Pero una cosa es el día a día, Nacho, que usted lo vivió constantemente con él, acompañándolos en ruedas de prensa, en entrenamientos, y otra muy distinta es ver todo desde la comodidad de la casa, entre comillas, y empezar a armar un equipo que no está viendo todos los días, que no ve cómo está el jugador, que no sabe cómo se levanta, que no sabe si está, si no está. Va a ser muy difícil para él, creo yo. Vamos a ver, sobre todo, a quién elige, de quién tira, si tira de los que ya conoce, pues si pone a Vinicius, Rodrigo y Endrick por delante de otros jugadores, si hace volver a Casemiro, que es un jugador que ha sido importante para él, pero que ya no estaba teniendo minutos con la selección. Entonces hay que ver cómo gestiona más allá de lo que ya conoce, que son a los jugadores que han sido entrenados por él, sino pues a Antony, que hará con Antony, entre Vinicius, Rafinha, Antony, quién jugará, tirará por los suyos, tiene que reconstruir también un poco ese centro del campo, esa defensa, buscar un líder. Es complicado, tiene una tarea muy difícil y sobre todo eso, que no es el día a día, es de vez en cuando. Yo creo que lo que debe hacer es lo que ha hecho en todos sus equipos y es buscar una columna vertebral. Un arquero en el que confíe, que sea veterano, que tenga experiencia, puede ser Alisson, que lo ha hecho muy bien con el Liverpool, puede ser Ederson con el Manchester City. Ahí tiene que ver él por quién se decanta, si el juego ágil de pies de Ederson o la tranquilidad y la gran posesión que tiene Alisson,
Luego un par de defensas centrales que a ver si tira de Militao en algún momento, si vuelve a estar Militao en algún momento bien, porque viene de muchas lesiones. Casemiro, que está en la prelista, que vuelve Casemiro, terminamos de verlo con el Manchester United muy bien. Y arriba un delantero, que no creo que vaya a ser Hendrik, porque en el Real Madrid no la vio. Y dudo mucho que vaya a ser Richarlison, que es el que han puesto de 9. La cosa es esa, que es que hay algunas posiciones en las que creo que la selección brasileña no es tan a la altura de lo que merece la selección de Brasil. Hablábamos de la defensa. Ahora mismo en la defensa, ¿quién puede tener? Marquinhos, que ya tiene una edad, Magallanes no lo está haciendo bien, a ver cómo vuelve Militao, pero hablamos de los laterales, que no son laterales, o mediocentros, no son mediocentros que puedas decir, son mediocentros de nombre, de liderar una selección como Brasil. Es una tarea muy difícil. Pues, a ver, ahí va a estar seguro Casemiro, pero al lado Bruno Guimaraes. Claro, pero Casemiro va a pasar de no ir ni convocado a ser el líder de la selección brasileña. A ver cómo se lo toman también. Neymar también, ¿no? Claro, a ver Neymar. Es que son muchos nombres que parecía que estaban fuera y que con un nuevo entrenador, un nuevo seleccionador, vuelven a sonar, a ver cómo el grupo que ya estaba más o menos formado se toma, que dejen de estar dentro, que otros que ya no estaban vuelvan a la selección. Es que sabe yo que creo que usted ha dicho la palabra clara, seleccionador. Él va a tener que seleccionar los hombres que quiere que representen lo que quieren jugar. Y ahí está el problema, porque va a tener que borrar todo lo que hay y empezar de cero. Y a ver a quién llama. Y a ver qué jugador puede él convencerlo de usted va a jugar de esta manera, va a jugar por aquí, quiero que juguemos a esto. Quiero ser un equipo, como lo ha dicho él siempre, yo juego con lo que tengo. Y es que aquí tiene en exceso laterales, digo extremos, tiene en exceso volantes de creación, le faltan delanteros, le faltan defensas, entonces a ver con qué juega. Y eso va a ser muy complicado para él. Y también a ver cómo juega. Si sigue manteniendo que él, por ejemplo, dice mucho que su esquema favorito es el 4-4-2, es el más seguro, el más sencillo, el que menos riesgo te da, pero salir con Brasil a jugar metido atrás y salir a la contra, no sé yo cómo se va a vivir eso allí en Brasil. Sobre todo porque los defensas brasileños, Nacho, históricamente no es que sean muy fuertes, ni mucho menos aplicados para decir se tienen que quedar aquí, no suben de más de tantos metros, se retrasan rápidamente. Yo no los veo tan como al papel para y que a nivel mundial yo creo que el fútbol brasileño no representa eso. No representa un equipo sólido que encaja poco, representa el fútbol loco, los regates, los goles, o por lo menos esa es la sensación que tenemos desde aquí, desde España, de Brasil. Yo creo que lo que tiene que hacer Ancelotti en las primeras que tenga ahorita en eliminatorias, porque en junio tenemos eliminatorias, va a jugar contra Ecuador. Lo primero es acoplarse a lo que es Sudamérica, que va a ser un golpe fuertísimo. Ustedes estuvieron en México y vivieron lo que era América Latina, cosas que, a ver, que para el latino puede ser muy normal, pero para el europeo que va por primera vez a América Latina a quedarse un tiempo largo es choqueante. Entonces, las condiciones son completamente distintas, no es como aquí que se suben al metro, al tren, al AVE o al avión y llegan en una hora fácilmente a donde van. De Río de Janeiro a Ecuador pueden ser fácilmente 2, 3 horas de avión, que es largo para una selección. Tiene que ir, ya creo que ya no tiene que ir a Bolivia, pero si tuviera que subir a la altura de Bolivia, sería terrible. También. Saber y entender que, bueno, eso no creo que sea tanto la labor de Ancelotti, pero sí de su cuerpo de entrenadores y de su plantilla, de llegar y jugar un partido a 2.000, ¿cuánto puede ser lo máximo que se juega allí de altura? 3.200 metros es Bolivia. el alto en Bolivia, claro. Que es una barbaridad, o sea, eso creo que aquí lo máximo pueden ser, no sé, 1.800, 1.600. Yo diría que aquí el pico más alto es el Teide, que no sé si son 2.300 metros, ¿sabéis? 2.300, 2.400 metros, que es más o menos la altura que estábamos en Ciudad de México. Sí, que es la altura de Bogotá, por ejemplo. Claro, y es lo más alto que hay en España, que subir allí es como decir, he subido a lo más alto de España y en las ciudades a lo mejor 1.000 y poco, los Pirineos en los 2.000, es muy raro, muy extraño esto aquí. Entonces, eso va a ser primero muy complicado y segundo, acoplarse a los tiempos. Va a jugar horrible Brasil. O sea, yo hoy le digo, Brasil va a jugar horrible. No esperen que juego bonito, no esperen que sean florituras por todo el campo, no. Yo creo que va a ser un juego horrible, un juego más que a jugar bonito, sino a jugar práctico, a ganar, a ver cómo armo un equipo rápidamente, a ver con quién puedo contar, con quién no puedo contar, asegurar el puesto en el Mundial. Y ya para el Mundial, ahí sí vamos a ver una Brasil completamente distinta, o capaz no. Y sigue jugando con su 4-4-2, que bien lo dice usted, Nacho, es un esquema
sencillo, es un esquema práctico, es un esquema para no equivocarse. Y quién quita, qué tal que Ancelotti salga campeón del mundo. ¿Cómo ves tú los delanteros? ¿Vinicius extremo izquierdo lo tienes segurísimo que va a ser el titular? No. ¿Ves? Eso me parece interesante. ¿Quién entonces? Es que ahí está el tema. Yo veo, por ejemplo, a Rafinha más jugando por ahí. ¿Y Vinicius suplente? Es que ahí está el tema. Volvemos, y es que se arma un debate espectacular porque desde el Real Madrid, con lo que significa Vinicius para el Real Madrid en este momento, que es uno de sus jugadores franquicia, que ha tenido esta temporada no muy buena, pero ha tenido muy buenas temporadas, dicen, ¿cómo no va a ser titular Vinicius en la selección de Brasil? Pero vamos a ver las estadísticas de Vinicius con la selección de Brasil y son malísimas. Tiene 6 goles como en 50 partidos que ha jugado. No es determinante, no juega lo que juega. En el Real Madrid lo vemos definir de una manera espectacular y en Brasil no. Entonces veo que hay muchas diferencias entre una cosa y otra. De repente le cuesta un poco más con Brasil porque no juegan a lo que él quiere que le jueguen. De repente le cuesta un poco más con Brasil porque las condiciones de los campos son muy distintas a las de acá. Y en cambio veo que hay jugadores que pueden ser un poco más amoldables, que se acomodan más a lo que es el territorio suramericano que el propio Vinicius. Es que veo, con Ancelotti creo que va a ser imposible que pase, pero me costaría entender que llegase un entrenador y pusiese a Rafinha por la izquierda y dejase a Vinicius en el banquillo. Creo que desde aquí se liaría seguro, pero yo tengo la sensación de que en Brasil se liaría aún más. Pero entonces, ¿cuál sería a ti? ¿Extremo izquierdo Rafinha? ¿Extremo derecho? Rodrigo. ¿Rodrigo o Antony? ¿Con quién te quedas? Antony tiene mejor temporada. O sea, tiene mejor momento. Rafinha, Antony y arriba. Es que ahí está el tema, no hay quién. Bueno, Endrick es el futuro. Richarlison, pero a ver, Endrick lo que pasa es que está muy pequeño y no es un 9-9. A ver, juega de 9 porque es un cazador de área, un cazagoles, pero como tal no tiene ni el físico, ni el cuerpo, ni absolutamente nada de un 9. Y eso le cuesta y eso le pesa en América. Veníamos de Ronaldo, que medía 1,85, 1,86, pesaba 98 kilos y no lo paraba nadie. Adriano lo mismo. Douglas, Fred, todos eran grandotes, altos, fuertes. Este no. Yo no lo veo. Es tu demoledor, porque tu esquema ahora mismo, los tres de arriba, de Alejandro Munevar, de la Brasil de Ancelotti, es Rafinha por la izquierda, por la derecha Antony y de delantero el que sea, pero no Endrick. Exactamente. Uf. Puede ser Richarlison, que tampoco es un 9, que jugaba por derecha antes y en el Tottenham lo volvieron ahí un 9 raro. Es más, en el Everton lo volvieron un 9 porque necesitaban un 9. Yo lo que digo es, al final puede cambiar y al final va a decir yo conozco a Vinicius, entonces voy a poner a Vinicius, conozco a Rodrigo, pongo a Rodrigo. ¿Qué es lo que va a pasar? Conozco a Militao y pongo a Militao, pero si el tipo se avispa y dice, de pronto puedo cambiar las cosas y de pronto me funciona, y también hay que decirlo, necesita retar a sus jugadores. Sí. Y si yo soy Vinicius y llego a donde mi papá Ancelotti a la selección, como es mi papá yo no entreno, como es mi papá yo no corro. Y mi papá me dice, no señor, aquí corre o va a jugar el otro. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Porque eso hacen los seleccionadores. En el día a día él sabe que hoy Vinicius no entrenó bien, pero mañana sale y hace 5 goles. Bueno, bien, pero en las elecciones, ¿mañana va a hacer 5 goles? Sí, total. Hay que ver cómo gestiona el que es el mejor gestionador del mundo, que es Ancelotti. Hay que ver cómo gestiona eso con la selección. Bueno, se nos va acabando el tiempo. Desgraciadamente, en otra oportunidad hablaremos de nuevo de Brasil. Yo creo que será al regreso de las eliminatorias. Pero quiero dejar una historia. Este fin de semana, depende de cuando ustedes nos estén viendo, terminó la Liga Italiana, con el Napoli como campeón, flamante campeón. Digamos que es raro ver a un equipo como el Napoli campeón de la Liga Italiana, ya lo habíamos visto antes cuando estaba el Pipita Higuaín, pero este Napoli, Nacho, llama poderosamente la atención porque se enfrentó ante la Juve, se enfrentó ante un Inter que estaba muy fuerte hasta las últimas fechas, y el Milan que se descalabró, pero estuvo peleando hasta el último momento. Lukaku, grandísima figura, a ver, que ha pasado por el Inter, que ha pasado por la Roma, que llegó al Napoli dentro de un escándalo grandísimo porque no salía del Chelsea, porque sí salía del Chelsea, pero terminan ganando. Y para destacar a McTominay, el jugador inglés, que termina siendo el MVP de la liga italiana. Y ahí hablamos de realmente qué tan importantes pueden ser jugadores extranjeros en este tipo de ligas, como los ingleses, que no salen de Inglaterra nunca, que son muy pocos los que llegan a salir. Creo que aquí
no sé, McNamara y Beckham. En el Y ahora Madrid, Jude Bellingham, McManaman, sí. Beckham y Bellingham, sí. Y ya. Owen también no lo hizo del todo bien, aunque hay para muchos madridistas sí, pero para otros no. Con Owen hay un tema también que da para un vídeo. Pero sin lugar a dudas. El cuento es que terminan siendo campeones. Antonio Conte se alza con el título. Empieza a sonar como entrenador de muchos otros lados. Por ahora tiene que seguir en el Napoli. Y a propósito del Napoli, dicen que podría llegar Kevin De Bruyne a este equipo también, que dejó de jugar con el Manchester City. Así que creo yo que este Napoli nos va a dar mucho de qué hablar más adelante, Nacho. Esa es la clave, lo que has dicho tú. Entrenadores como Conte que saben sacar lo máximo de algunos jugadores que como que tienen ese feeling, como puede ser con Lukaku, y saquen lo máximo de ellos, y quizá con otros jugadores que también tienen mucho nivel, entrenadores que entre él y el jugador o se aman o se odian, o sacan lo mejor o no le soportan. Y que terminan ese idilio en una temporada, Sí, porque también no puede lo ser. aguantan más. Suele pasar eso también. El caso Mourinho, caso Conte, Rafa Benítez me parece que en su última etapa ha estado un poco así, y otros que se demoran muchísimo en armar esto, como Mauricio Pochettino hoy con la selección de Estados Unidos, que no termina de levantar cabeza. Nacho, nos encontramos la próxima. Nos vemos en la siguiente. Bueno, pues, chao. ¡Corte!